Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Bien, hoy vamos a trabajar, por favor, la anterior clase les había dejado un video para que ustedes puedan ver y trabajar respecto a lo que es la planilla de dependientes, es decir, contribuyentes en relación de dependencia. Ahora vamos a ver los contribuyentes directos, es decir, aquellas personas naturales independientes y o sucesiones indivisas. En otras palabras, aquellos contribuyentes directos que tienen NIT. Estos contribuyentes, por si acaso, tienen NIT. En cambio, los contribuyentes en relación de dependencia no tienen NIT. Son dos tipos de contribuyentes los que tenemos que calcular en el RSI. Estas personas naturales, independientes y sucesiones indivisas deben efectuar sus declaraciones juradas de forma trimestral, es decir, un periodo constituye un trimestre, ¿no? Entonces vamos a entrar directamente a cómo liquidan este tipo de contribuyentes. Generalmente los ingresos que tienen estos contribuyentes son tres, ¿no? Y hemos visto que tienen que ser básicamente como condicionante, tiene que existir los ingresos que no sean sujetos al IVA. Entonces consignamos ingresos y es el mes 1, mes 2, mes 3. Y tenemos el total. Voy a suponer en este caso que voy a declarar para el tercer trimestre, es decir, voy a declarar para julio, agosto, y septiembre. En el caso del IVA, un periodo mensual constituye un mes calendario. En el caso del RSIVA, contribuyentes directos o personas naturales independientes, un periodo fiscal constituye 3 meses, ¿no? Entonces depende cómo la norma especifica. ¿Qué tipo de ingresos generalmente vamos a tener aquí? Por ejemplo, podría considerarse lo que son alquileres, ¿no? Excepto, ya sabemos, sujetos pasivos del IVA. Si en el momento en que el sujeto pasivo del IVA deja de pagar el RSI automáticamente, ¿no? Entonces, la condicionante es que no sea sujeto pasivo al IVA. Vamos a suponer que en este mes de alquileres cobra mensualmente 4.000 bolivianos. Si cobra 4.000 bolivianos, tiene que facturar por esos ingresos, ¿sí? Pero ya sabemos que la prestación de servicios está alcanzado por el IVA, y si está alcanzado el IVA, nos dice determinen su costo, determinen, le van a aumentar su utilidad, y a este monto le van a aumentar el IVA, es decir, el precio del alquiler incluye este IVA. Si nosotros sacamos sobre este monto total del alquiler, que en este caso nos dicen es 4.000, es decir, estaríamos calculando sobre un impuesto, otro impuesto, eso se llama impuesto sobre impuesto, que no podemos hacerlo. Por lo tanto, restamos a estos 4.000, les restamos el IVA, restamos por favor el 13% de 4.000. $3,480. 3.480. Entonces acá también tenemos los 3.480 y 3.480. Total del trimestre, por favor. $10,440. 10.440.
10.440, ¿está bien así? Sí, dice. Ok. También podemos considerar o también se toma en cuenta los ingresos que pudieran tener de intereses. En este caso voy a suponer que tenemos intereses financieros, ya que tenemos intereses financieros y nos abonan, digamos, es un DPP y nos abonan trimestralmente. Si tenemos una caja de ahorros, nos van a abonar mensualmente. Si tenemos, va a depender mucho del tipo, ¿no? Voy a suponer que tenemos un DPP 3 meses y que nos han abonado aquí, digamos, 1.500. Estoy aquí consignando el 100% de los ingresos porque los intereses financieros no están alcanzados por el IVA. Entonces, no le estoy restando el 13%, ¿sí? También se pueden considerar dentro de este grupo lo que son los anticréticos. Sí, los anticréticos, excepto, ya sabemos, sujetos pasivos del IUE. Pero acá tiene una condicionante, ¿cómo vamos a calcular un anticrético? Aquí yo sé que me pagan mensualmente 4.000 y ese es mi ingreso. Yo sé que me están abonando 1.500 por concepto de intereses, ese es mi ingreso. Pero en un anticrético es un monto que yo he entregado si soy el inquilino o un monto que yo he recibido si soy el dueño de casa, ¿no? Entonces, en este caso de los anticréticos, tenemos un cálculo previo que realizar, ¿sí? Para el caso de anticréticos, lo que tenemos que hacer es del total del anticrético, que voy a suponer en este caso que tengo un total del anticrético de dólares, digamos, 40.000. Ya del total del anticrético, que es dólares 40.000, la norma que me dice, se presume de estos 40.000 que el 10% es su ingreso. ¿Sí? La norma tiene que prever esa presunción, porque de lo contrario, cada uno de nosotros pondría montos diferentes y nos dan a escoger, ¿no? Entonces nos dice, ¿cuánto supones que ganas? Entonces unos dirán 1%, 10%, 20%. Entonces aquí la misma norma prevé y dice, se presume que el 10% es el ingreso presunto anual. 10% de 40.000. 4.000. 4.000. ¿Sí? 4.000, 10%, 4.000. Sobre estos 4.000 yo tengo el ingreso del año, pero yo tengo que imputar mes a mes porque así me lo requiere el formulario. Es mi declaración jurada trimestral y mes a mes yo tengo que ir haciendo la imputación correspondiente. Por lo tanto, debo determinar mi ingreso presunto mensual. ¿Sí? ¿Y cómo determino este ingreso presunto mensual? Esto va a ser igual al ingreso presunto anual dividido entre 2. Es decir, este monto que tenemos como ingreso presunto anual lo dividimos entre 12 y ese va a ser nuestro ingreso presunto mensual. ¿Cuánto nos da, por favor? 333. 333. Con 33. Con 33. 333 con 33 dólares, que sería mi ingreso presunto mensual. Pero no se olviden que nuestras declaraciones juradas siempre se las efectúa en moneda nacional. Es decir, tengo que hacer la conversión a esto a moneda nacional, o su equivalente al tipo de cambio de cada periodo. Normalmente, si estuviera variando el dólar, tendríamos que hacer al último día de julio, al último día de agosto y al último día de septiembre. Como el dólar no ha variado, no está modificándose, entonces lo que hacemos es multiplicar para determinar el ingreso presunto en bolivianos. ¿Cuánto es el ingreso presunto en bolivianos? El equivalente. Licenciado, el tipo de cambio va a ser 6.96. Sí, por favor. 2.320 sería.
¿Cuánto es? 2.320. 2.320. ¿Sí? Ese es mi ingreso presunto mensual en bolivianos. Entonces voy a imputar los 2.320. ¿Sí? 2.320 y 2.320. Total de mi trimestre, 6.960. 6.960. ¿Sí? Estos son casi todos los ingresos que podríamos tener en posibilidades, siempre y cuando, ya saben, la condicionante es excepto sujetos pasivos del IUE. El momento en que soy sujeto pasivo del IUE, dejo de pagar el impuesto, ¿verdad? No se tienen que olvidar eso, ¿de acuerdo? Ya. Totalizamos, por favor, el total de ingresos del trimestre. 18.900. 18.900. Ya, 18.900 total de ingresos, ¿sí? Este es mi ingreso del trimestre. Entonces, en otras palabras, este total de ingresos ya constituye la base imponible del impuesto. Entonces, sobre esto aplicamos la alícuota correspondiente del 13% al RCI. ¿Cuánto me da, por favor? 2.457. 2.457. Y este es mi impuesto. Contra este impuesto determinado, lo que podemos hacer ya es proceder a las compensaciones. La misma norma prevé y dice que se puede compensar sobre estos montos el equivalente, nos dice, al lo que representa el 13% de notas fiscales. En otras palabras, 13% de facturas. Voy a suponer en este caso que ha presentado este contribuyente facturas por, digamos, 6.000. 13% de 6.000. 780. 780. ¿Sí? Asimismo, dice, podemos descontar el 13%, ¿sí?, de 2 salarios mínimos nacionales por mes en compensación a las compras efectuadas de los regímenes especiales. Esto es por mes. En otras palabras, estamos declarando 3 meses, son 6 salarios mínimos nacionales. 13%, por favor, entonces, de 6 salarios mínimos nacionales. $1,688. 1.688. ¿Sí? Entonces, 13% de 6 salarios mínimos nacionales en compensación a las compras efectuadas de los regímenes especiales. ¿Cuáles son esos regímenes especiales? Régimen simplificado, régimen integrado, régimen agrario unificado, ¿no? Son los regímenes especiales. Asimismo, fuera de estas dos compensaciones, podemos todavía descontarnos, dice, el saldo a favor del periodo anterior. ¿Sí? El saldo a favor del periodo anterior. Voy a suponer en este caso que tenemos un saldo a favor de, digamos, 800.
¿sí? Un saldo a favor del periodo anterior. Lo mismo que hemos trabajado para el IVA, tenemos que hacer la actualización correspondiente porque nos dice saldo a favor del periodo anterior, actualizado. Nos permite la actualización, ¿sí? Nos permite la actualización, por lo tanto, esto lo voy a recorrer un poquito para que no se nos mezcle. Entonces, tengo que actualizarlo, mi saldo del periodo anterior. ¿Entre qué fechas voy a actualizar mi saldo a favor del periodo anterior? Esto lo voy a actualizar en función de las UFBs del último día hábil del periodo a declarar dividido entre las UFBs del último día hábil del periodo anterior. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es el último día hábil del periodo a declarar? ¿Cuál será mi último día? 30 de septiembre, licenciada. 30 de septiembre. ¿Es día hábil? Sí. Sí, Ya, perfecto. Dividido entre el último día hábil del periodo anterior. ¿Cuál es mi periodo anterior? Agosto. 30 de junio. Pero mi periodo es julio, agosto, septiembre. Ese es un periodo. ¿Cuál es mi periodo anterior? 30 de junio. 30 de junio. No se olviden, ¿no? ¿Sí? 30 de junio en este caso. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque esto es trimestral, mi periodo es julio, agosto, septiembre, mi último día del periodo es septiembre. Y el periodo anterior es junio, por eso es 30 de junio. 30 de junio era día hábil. Sí, Lisa. Ya. Calcúlenmelo, por favor, los 800, mantenimiento de valor.
¿Cuánto sale? 0.37, licenciada. 0.37. Entonces solamente 800,38. 800. Con 38. Punto 38. No vamos a eliminar los decimales porque como no hay contabilidad acá, directamente se llena el formulario y el formulario no tiene decimales, lo voy a eliminar, por favor, ya los decimales. Bien, entonces ese sería mi cálculo correspondiente. Determinamos, por favor, el impuesto determinado menos el 13% de notas fiscales, menos los salarios mínimos y menos el saldo del periodo anterior. $811, favor contribuyente. A favor del contribuyente. Entonces, negativo, 811, y esto va a ser un saldo a favor del contribuyente. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor, en este caso? ¿Algo que no se haya comprendido? Bien. Vamos a... Adelante, dime. Una consulta. En caso de que en uno de los meses se tenga menos ingreso o la mitad, haya iniciado la mitad del mes, ¿afecta en algo en los dos salarios mínimos a compensar? No, basta que tenga, si en un mes, aquí yo tengo solamente la mitad, no hay problema, igual tengo los dos salarios. Lo que sí, si no tuviera aquí monto, ahí sí no me puedo compensar de los meses que no he tenido compras. Ingresos, perdón. ¿Ya? Y en el caso en el que no hubiese tenido nada, 000, igual tengo que declarar, pero sin utilizar la compensación. Correcto, porque como no tienes ingresos, no puedes compensar nada, ¿no? Entonces, vas a declarar y si tuvieras solamente saldo del periodo anterior, eso sí te permite arrastrar con mantenimiento de valor. Gracias. Ya. Bien. ¿Qué tipo de facturas necesitamos en el caso de el RCI-IVA trimestral? ¿Sí? ¿Qué facturas yo me puedo descargar? Entonces, las características de las facturas son, por ejemplo, sirven las facturas, deben tener las siguientes características para que nos podamos descargar. Primero, estas facturas tienen que estar a nombre del contribuyente, con las excepciones que se tiene para los servicios públicos, ¿no? Luz, agua, teléfono. Si yo estoy en una casa en alquiler o anticrético, pues en ese caso esas facturas no estarán a mi nombre. El resto sí, ¿no? Entonces tiene que estar necesariamente al nombre del contribuyente. Disculpe. Otra característica es que debe llevar necesariamente el número de NIT, ¿ya? Porque como son contribuyentes que tienen NIT, las facturas tienen que estar con el número de NIT. Si está el número de carnet de identidad, no les sirve, ¿ya? O sea, si por algún error han puesto su carnet de identidad en vez de su número de NIT, no les sirve para descargar, ¿ya? Las facturas, dice, deben estar a nombre del contribuyente y con su número de NIT. ¿Qué tipo de facturas o qué tipo de gastos me sirven para descargarme? Me sirven todo tipo de gasto personal, ¿sí? A diferencia del IVA. En el IVA solamente me puedo descargar aquellas facturas o aquellas compras que hayas realizado de operaciones que estén vinculados o relacionados a la actividad, ¿sí? Si no está relacionado, no me puedo beneficiar. En cambio, acá, todos los gastos de tipo personal sirven. Es decir, la compra de ropa,
no sé, el estadio, el snack, la discoteca, todos los gastos personales que realicen, les sirve para descargar, ¿no? Entonces, la única condicionante acá es a nombre del contribuyente con el número de NIF y que sea un gasto personal, ¿sí? Si, por ejemplo, tengo un gasto de un hospital, entonces ese paciente tendrá que ser, pues, no sé, qué sé yo, mi hijo, no sé, mi esposo, mi esposa, pero no podrá ser, pues, del vecino, de otros amigos o del que me encuentro en la calle, ¿no? Entonces se supone que es algo que yo he gastado, algo que personalmente he erogado como tal. Otra de las características es que la factura tiene una validez de 120 días. En el caso del IVA, ¿cuántos días tiene de validez una factura? 120 días. En el IVA, 30, porque solamente en el periodo tengo que declarar, ¿se acuerdan? Si yo he comprado en enero, solo puedo declararlo en enero. Si he comprado en febrero, solo en febrero puedo declarar. Es decir, en el periodo que he incurrido el gasto, ¿sí? En cambio, en el RC-IVA, la validez de mis facturas son de 120 días. Y a partir de cuando empiezo a computar, del último día del trimestre hacia atrás. Por ejemplo, las facturas para el tercer trimestre, desde el 30 de septiembre, por favor, cuéntenmelo hacia atrás y desde cuándo tenía validez las facturas. A ver, díganme desde qué fecha tenía validez. Desde junio, 4 de junio. No, me tienes que decir qué día. Lunes 28 de junio. A ver, alguien me ha dicho ya 28 de junio. Alguien me ha dicho 4 de junio. 3 de junio. Exactamente, a ver, ¿desde cuándo me sirve? Jueves 3 de junio. 3 de junio. A ver, vamos a verificar si efectivamente es 3 de junio. Si fuera 3 de junio, ¿cuántos días tengo de junio? ¿Cuántos días de validez tendría de junio? 28. 28. Junio 28, julio tiene 31, agosto tiene 31, septiembre tiene 30. Sumamos, ¿cuántos días tiene? ¿Cuántos días? 120. 120 días. ¿Sí? 120. Por lo tanto, las facturas para este tercer trimestre eran válidas desde el 3 de junio. Si poníamos, por ejemplo, del 2 de junio ya no servía. ¿Sí? Y si ponía del 28 de junio, sí, pero de repente tengo facturas anteriores que estaba descartando. ¿Sí? Pues las facturas tienen una validez de 120 días que se cuentan desde el último día del trimestre a declarar hacia atrás. ¿Ya? ¿Qué formularios utilizamos? Adelante. Esto es para los contribuyentes directos y para los dependientes igual es 120.
También es 120 días, pero en el caso de los dependientes se cuentan los 120 días a partir de la presentación a su empleador hacia atrás. Ya, gracias. Ya. ¿Qué formularios utilizamos? Utilizamos el formulario 110, que es el detalle de notas fiscales. ¿Sí? El detalle de notas fiscales, formulario 110. Ustedes pueden descargar ya el facilito, les va a permitir descargar y vamos a poner solamente el 110 y la siguiente clase, por favor, con todas las compras que hayan realizado a su nombre con su número de carnet, vamos a aprender a llenar en el formulario 110, ¿ya? Bien, este formulario ya sabemos, tenemos que presentarlo y además debemos presentar de forma obligatoria el formulario 610, que es la declaración jurada trimestral. Ya es la declaración jurada trimestral. Tenga o no tenga movimiento, existe la obligatoriedad de presentar este formulario. Caso contrario, estaría generando una multa por incumplimiento de deberes formales. ¿Y cuál es el vencimiento de esta declaración jurada? ¿Hasta cuándo tengo plazo para presentar el 610? El vencimiento es hasta el 20 del trimestre vencido. En este caso, por ejemplo, si estamos declarando por el periodo, por el tercer trimestre que es septiembre, tendríamos que declarar máximo, era nuestro vencimiento, hasta el 20 de octubre del 2021. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a declarar trimestralmente hasta el 20 del trimestre vencido. Ese es el vencimiento del formulario 610. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más sobre las características? ¿Y qué pasa con las facturas? Yo declaro, mando mi formulario 110, mando mi formulario 610. ¿Tengo que mandar las facturas? No. Ya solamente hay que enviar a través de la oficina virtual estas facturas y presentamos el formulario 110 y hay que guardar por el periodo de prescripción. Es decir, ustedes se lo guardan las facturitas ante un proceso de una revisión. ¿Ya? Bien, esas son las características de las facturas que se tienen que presentar. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre con los anticréticos? ¿Sí? La mayor parte de los contribuyentes que tienen anticrético no quieren hacer el registro correspondiente y solamente hacen documentos privados. Lo hacen notariar efectivamente, pero no registran en derechos reales. ¿Por qué razón? Porque, bueno, tiene un monto que se paga, 3 por 1000, si mal no recuerdo, pero desde el punto de vista tributario también le tienen pánico. Dice, tenemos que pagar impuestos sobre los anticréticos, cosa que no es evidente, ¿sí? ¿Por qué no es evidente? Porque fíjense, si nosotros tuviéramos solamente el contrato anticrético, que es de $40,000, prácticamente no se paga. Yo lo voy a eliminar esto. Solamente voy a suponer que tengo contrato anticrético, no tengo otro ingreso y tengo los 6,960. 13%, por favor, si me ayudan, de 6,960. 905. 905. ¿Notas fiscales puedo presentar? Sí, puedo presentar, pero voy a suponer en este caso que no estoy presentando nada, que no voy a presentar nada. No presento, incluso fíjense, ni siquiera presentando facturas, va a pagar este contribuyente que tiene un anticrético de $40,000. ¿Los salarios mínimos se compensan? Sí, se compensan. Los 2 salarios mínimos por mes, tenemos los 6 salarios. Voy a suponer que no tengo salto del periodo anterior. 0. ¿905 menos 1,688? 783. 783. ¿Sí? Fíjense, incluso me queda un saldo a favor del contribuyente para el siguiente periodo.
¿Sí? Entonces, mentira es que dicen tenemos que pagar impuestos, por eso mejor nos registramos. No, fíjense, con $40,000 tiene aún así saldo a favor. ¿Sí? ¿Quién paga el anticrético? Por si acaso, el anticrético lo pagan ambos, tanto el dueño de casa como el anticresista. ¿Sí? El dueño de casa, ¿por qué? No se olviden que el IVA grava la inversión de capital o el trabajo o la combinación de ambos factores. ¿Sí? Está haciendo el dueño de casa, ¿qué tiene? Tiene una inversión porque tiene su casa, ha invertido ahí su dinero. Y por haber invertido, por esa inversión, está yendo a vivir alguien a su casa y le están dando un dinero. Ya sabrá qué hace después con ese dinero, pero le están dando un dinero. Por lo tanto, está percibiendo un ingreso. ¿Y el inquilino por qué? Porque se supone que el inquilino tiene dinero, está entregando, está invirtiendo su dinero y como beneficio recibe el vivir en esa casa, en ese inmueble. Por eso es que ambos, cada uno tiene que pagar, es decir, sacar su propio NID y declarar de forma separada. ¿Sí? Adelante, dime. Dudas, preguntas que tengan, por favor. ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? ¿Todo claro? Elisa, buenas tardes. Disculpe, las personas que pagan el RCIVA también pueden beneficiarse del REIVA. ¿Acogerse al REIVA? Sí, claro que sí. En el caso del REIVA dice, aunque tengas ingresos, tu tope tiene que ser 9,000 bolivianos, pero. O sea, si yo tengo, por ejemplo, en este caso, fíjense, yo mensualmente solo recibo 2,320. El tope es 9,000 bolivianos que yo pueda recibir. Entonces les resto los 2,320 y declaro la diferencia como ingresos y puedo hacer que me devuelvan el 5% de todas las compras que yo haya realizado. ¿Sí? Respecto al REIVA también es importante hacerles notar, por ejemplo, ustedes. Bueno, normalmente compran a veces algunas cosas, material de escritorio, no sé, pues van a comer algo, ¿no? Y tienen sus facturitas. En ese caso, por ejemplo, ustedes pueden decir, pero yo no tengo ingresos. Sí tienen ingresos. Podrían declarar las mesadas que le dan sus papás, ¿sí? Si le da a uno su mesada, por ejemplo, no sé, digamos, 500, por decirles algo, 500 bolivianos al mes o 1,000 bolivianos al mes, ¿sí? Pueden registrar esa mesada mensual que ustedes tienen y de todas las compras que realicen, obviamente no de las facturas manuales ni de los servicios públicos, les permite o les va a devolver el Estado directamente el 5%, les va a abonar en su cuenta el 5% de esas facturas. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? ¿Queda claro cómo declaran estos contribuyentes? Ya, les voy a dar un ejercicio entonces y ustedes me lo calculan enseguida. El señor puntos suspensivos, ustedes pónganle nombre, percibe ingresos por concepto de alquileres bolivianos 7,000 mensualmente. Asimismo, percibe ingresos por concepto de anticréticos habiendo dado su domicilio en dólares
¿Dónde estamos? Dólares 70.000. Presentó facturas por bolivianos 2.500 y tiene un saldo del periodo anterior bolivianos 1.200. Calcular para el tercer trimestre. Ya, pónganse a calcular, por favor.